Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. El día de hoy nos encontramos en la librería Dragón Azul, que ha colaborado con este programa y nos ha cedido el espacio para poder hacer nuestra entrevista al día de hoy. Nos acompaña Lilia Hernández Vergara, profesora de castellano, escritora, y directora de la editorial Tehue, autora de El viaje... ¿Tehue? Teute, perdón. Teute. Sí. Autora de El viaje de Lito, libro con el que el año pasado, 2025, te adjudicaste el premio Marta Brunet, y recientemente lanzaste tu libro, o sacaste tu libro Semillas, una edición, una autoedición. Muy bienvenida, Lilia, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Oye, Lilia, perdón, para comenzar me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria como escritora. Tú tienes una vasta trayectoria y de alguna manera el premio, digamos, Marta Brunet te ha visibilizado en el plano, digamos, más territorial. Cuéntame un poquito sobre tu trayectoria como escritora. Ya. Bueno, yo empecé bastante joven a escribir, pero edité más tardíamente. Como el 2018 recién edité mi primer libro, aunque antes ya había publicado en antologías. Uh-huh. Había participado en concursos donde había obtenido menciones. Y cuando nos fuimos con mi familia a vivir a Argentina, ahí lancé mi primer libro, que es un ensayo, se llama La Carta Póstuma. Y ahí, bueno, yo estaba estudiando psicología, así es que es un trabajo de investigación sobre artistas y poetas y escritores chilenos y chilenas que se suicidaron. Entonces es un tema de investigación más de psicología. Uh-huh. Y después nos fuimos a La Serena y ahí tuve el premio Manuel Concha, uh-huh, que es un premio de edición de libros, y me permitió editar mi primer libro de cuentos. Era mi segundo libro, pero primer libro de cuentos. Uh-huh. De ficción, literatura más bien juvenil, porque la literatura de ficción le gusta bastante a los jóvenes. Uh-huh. Y ahí hay varios temas diversos. Y muchos escritores me han dicho que fue como una especie como de semillero, porque abordaba distintos temas, pero tenía el hilo común, que eran todos temas de ficción, basado siempre en temas reales, porque eso es lo que generalmente hago yo, me baso en un tema real y después lo voy uniendo con elementos ficcionados. Uh-huh. Oye, y estos dos últimos libros son libros que uno podría de alguna manera catalogar como vinculados al mundo más bien infantil, ¿no? ¿Cómo llegas a ese mundo de literatura infantil? Lo que pasa es que, bueno, yo no sabía que escribía literatura infantil. Uh-huh. Y me fui dando cuenta a medida que fui editando los libros. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Catartes, que habla de un cóndor que está perdido. De esto estoy trabajando ya la segunda parte. Está perdido en humedales, más específicamente del norte, porque como vivía en La Serena ahí. Ah, claro. Uh-huh. Claro, y se pierde en un bosque también. Y acá voy a sacar una versión ambientada en este paisaje. Uh-huh.
y él va interrelacionándose con distintos animales y va aprendiendo su búsqueda interior. Bueno, y ese libro lo catalogaron para la introducción a la filosofía para niños de 7º y 8º básico. Entonces ahí empecé como a darme cuenta de que tenía una literatura bastante cercana con la infancia. Y la juventud. Sí. Ujú. Y bueno, el Ficciones que te nombro yo también era un libro como juvenil, lo pedían bastante De hecho, está en la biblioteca digital. ¿La pública? Sí, Biblioteca Pública Digital. claro. Ujú. Ahí lo pidieron y era bastante solicitado. Y bueno, después edité otros libros, Entre Rieles y Las 12 agujas del reloj, que también lo han ocupado en los colegios, Las 12 agujas del reloj, más en la media, aunque también hicimos un diálogo en movimiento con Nadia, Ujú. en Los Lagos, que fue ocupado con niños de 8º, me parece. Ya. Entonces, es importante como ir inculcando esta temática de la violencia de la mujer a temprana edad, porque ahora comienzan con el tema de la violencia en el pololeo, entonces Ujú. como es bueno para prevenir. Ujú. Y estos dos últimos libros, El viaje de Lito y Semillas, Ujú. también El viaje de Lito fue catalogado como literatura infantil. Ahora yo estoy trabajando la segunda parte, que también está ambientada en esta zona, en la región, y fue catalogada la segunda parte más para juvenil, Ya. ya no infantil, juvenil. Aunque el niño tiene 13 años, pero por las temáticas ya ha sido catalogada como literatura juvenil. Ujú. Y Semilla también yo la escribí como para público general, pero me he ido dando cuenta que también se puede ocupar en la media porque aborda, ahora tenemos el plan de lectura nacional que es mitos, leyendas, Ujú. tradiciones y cosmovisión, ¿cierto? Y esto tiene bastante de ese tema porque habla de animitas, Ya. ¿ya? Por ejemplo, está el caso de la Bertita, que es la animita Que más antigua de Valdivia, que es la que está ahí saliendo del líder, en Bueras. Bueras, Ujú. sí. Así que eso más o menos que van abordando, pero después yo me voy dando cuenta que hay bastante conexión con los lectores más infantiles y juveniles, sí. Y en ese sentido, porque no es algo que tú hayas buscado necesariamente, sino que digamos, de alguna manera, la lectura ha llegado a ese público y ese es el público que te ha ido leyendo y que de alguna manera aborda, digamos, estas temáticas y esta literatura. Y eso, al tú darte cuenta de eso, te fuerza a ti como autora a tener cierto grado de responsabilidad y cuidado al abordar los temas. Por ejemplo, creo que el lenguaje que uso yo es bastante simbólico, así que nunca he tenido temas que aparezcan temas como que no se puedan hablar. Ya. ¿Ya? Mi Ajá. literatura es bastante honesta. De hecho, El viaje de Lito aborda un contexto histórico-social que es la dictadura en Chile. En el libro Semillas también hay 2 casos, son 7 cuentos y hay 2 casos que abordan esa temática también, como la violencia de género y la violencia en la infancia. Así es que yo tengo el resguardo de utilizar un lenguaje simbólico, cercano, pero me parece que uno tiene que ser honesto en la literatura para que los niños desarrollen el pensamiento crítico también. Claro. Y en ese sentido ha habido como un crecimiento importante de la literatura infantil y juvenil, pensando por ejemplo hace 30 años atrás, 40 años atrás, que era muy poco lo que había. Y en ese sentido, ¿tú cómo evalúas esa evolución o ese crecimiento? ¿Cómo lo ves?
de la literatura infantil, justamente respecto a esto que tú planteas de la honestidad y del respeto que hay que tener frente al lector como un sujeto con una capacidad crítica, digamos, para poder abordar obras literarias. Claro. Me hace recordar un pasaje de un episodio de El viaje de Lito, donde la madre trata de ocultarle que, por ejemplo, qué significa estar preso. Uh-huh. Entonces no quiere hablar del tema, pero el niño sí se da cuenta. Yeah. Entonces pasa que antiguamente o antes trataban como de no decir algunas cosas. Yo creo que ahora ha evolucionado en el sentido de que la literatura está más, no digamos explícita, pero está más honesta. ¿Sí? Y se abordan bastantes temáticas como el sentido de la muerte, o estoy pensando en distintos libros, no solo en los míos. Uh-huh. Entonces, yo creo que si un niño no comprende algo, te va a preguntar. Y ahí hay que ser suficientemente responsable para compartir y dialogar esos temas. Uh-huh. Les recordamos que estamos conversando con Lilia Hernández Vergara, autora del Viaje de Lito, el libro con el cual se adjudicó el año pasado el premio a Marta Brunet, autora de Semillas, último libro editado. Y les recordamos también que estamos en la librería Dragón Azul en Irlanda 1805, segundo piso. Agradecemos a Librería Dragón Azul por facilitarnos este espacio para el programa. El año pasado, a propósito del Viaje de Lito, te adjudicaste el premio Marta Brunet. Cuéntanos un poco qué implica eso para ti, ese reconocimiento, porque has tenido otros premios anteriormente, pero qué implica ese reconocimiento. Un reconocimiento bien importante en el ámbito de la literatura. ¿Y qué te pasa a ti con este reconocimiento? Bueno, a mí me pasó en lo personal que mayor respaldo. Yeah. Mayor respaldo, yo siempre he creído en lo que hago, pero esto como que me impulsó de hecho, a abordar una editorial, a generar una editorial por mi cuenta y editar mis propios libros y seguir por esta vía de la pasión de los libros, pero ya desde una perspectiva cómo yo quiero armar estos libros, cómo yo quiero trabajarlos. Uh-huh. Entonces, ese tipo de... Bueno, y en el tema de la literatura infantil es una gran responsabilidad porque, si tú recuerdas, el año pasado eliminaron la categoría infantil de los premios municipales. Sí, entonces, hay un tema ahí que se desconoce o se quiere desconocer la importancia que tiene la literatura infantil. Y yo considero que es muy importante porque de qué otra manera desarrollamos un montón de habilidades en los niños, si no es leyendo. Ahora uno se da cuenta, en general las personas que leen muy mal o tienen muy mala capacidad de comprensión uh-huh. de lo que leen. Y eso es porque la literatura hay que darle espacio desde muy temprana edad. Así que yo considero que un premio más allá del galardón te da una responsabilidad de asumir con seriedad un tema como es qué va a leer un niño a tal edad. ¿Y te sorprendió? Sí. Sí, de hecho cuando me llamaron yo al principio pensé que era una broma. Una broma. Esas bromas que hacen por teléfono, y insistí varias veces y Carolina se llama la niña que me dio la noticia, me dijo que me iba a llegar un correo formal y bueno, y aparte yo tenía que mantener reserva. No podías como divulgarlo. No. Yeah. Hasta que se diera la noticia Público. oficial, Yeah. que fue, esto me lo dijeron a principios de septiembre, y la noticia oficial fue como a fines de septiembre, entonces... Todo este tiempo guardando. Claro, sí. Oye, y
Cuéntame un poquito, bueno, tú eres profesora de castellano, o sea, tienes un vínculo bien significativo con la palabra en general. Cuéntanos un poco sobre, pensando en, tú eres mediadora, tú de alguna manera eres una mediadora de la lectura que a través de tus libros, a través también del ejercicio de la profesión cuando ejerciste alguna vez, fuiste vinculando y has ido vinculando a públicos con la lectura. ¿Qué, qué personas fueron importantes y relevantes para ti en ese vínculo que tú tienes con la palabra y particularmente con la lectura? ¿Tú dices familiar? Los que O sean, ya, para ti. ¿Quiénes te vincularon y quiénes de alguna manera fueron significativos para ti en tu trayectoria para estar hoy día en el lugar que estás y escribiendo como escribes? bueno, podría nombrar un montón de personas, eh, desde colegas a familia, por ejemplo, mi mamá y mi abuelo materno fueron muy importantes en el origen del amor por la literatura, por la lectura y la escritura también. Porque eso, yo siento que si uno no es lectora no podría escribir, ya, a mi parecer. Como que es importante tener esa vinculación. Mi abuelo nos contaba historias, mi mamá era muy lectora y después también tuve profesores que me fueron formando en ese sentido, porque valoraban, yo escribía de muy niña, entonces valoraban mucho lo que uno iba creando. Y yo he pensado, por ejemplo, en los diálogos en movimiento o actividades como concursos literarios, son muy importantes para fortalecer esa conexión con la creatividad. Tú dices que soy mediadora y yo pienso que siempre me consideré más en el ámbito de la creación. Entonces, cuando hago algún taller de mediación, siempre trato de vincularlo con alguna actividad creativa. Ajá, como un taller o una actividad de genere algún grado de creación de parte de quienes de parte de los estudiantes, porque considero que para que ellos comprendan lo que es realmente la literatura, tiene que vincularse con esa sensación de creatividad. ¿Y qué importancia tiene para ti la lectura? ¿Por qué es importante vincular a los niños, a los jóvenes con la lectura? Bueno, principalmente yo pienso que hay una capacidad en la lectura de desarrollar varias habilidades, desde las habilidades emocionales hasta críticas, cognitivas. Pienso que va muy de la mano con el crecimiento interno y cognitivo y creativo. Esa vinculación hago yo, que es muy importante. Y también, por ejemplo, cuando uno escribe, te permite mucho no la inspiración, pero por decir alguna palabra, es como un poco eso. Ya. Sí. Okay. Sí, porque tú vas conociendo formas como escriben otros escritores y va de alguna manera dándote también algún aprendizaje. ¿Y en ese sentido cuáles son tus referentes? Referentes, bueno, en el tema de ficción me gusta bastante Saramago. Ya. Toda la literatura chilena. La literatura chilena, he hecho varios trabajos de investigación y me gusta mucho. Por ejemplo, la misma Marta Brunet, que fue muy pionera en el sentido de dar a conocer la literatura de la mujer. Ella estaba a la par en su época con mayoría hombres. Y ella defendía muchísimo la literatura femenina. Entonces, todos esos movimientos, bueno, Teresa Wilmont también es como más o menos coetánea, pero ella tuvo otros temas, digamos, pertenecía a otro estrato social.
y también escribí sobre ella. Bueno, Binet de Roca y todo el clan de Roca, en el sentido de Roca, por ejemplo, también en el sentido como editor, porque él recorrió todo Chile tratando de vender sus libros. Entonces un poco eso bien quijotesco que tenían los autores de ese tiempo para hacer su propia difusión es bien inspirador. Y la literatura argentina también, la literatura latinoamericana, Borges, Cortázar y varios autores como Bioy Casares, varios cuentistas, Horacio Quiroga, que es uruguayo pero vivió en gran parte en Argentina, que es como el padre del cuento. Me gusta mucho. Y en ese sentido, tú has vivido en varias partes. Y en ese sentido, ¿cómo el territorio o las experiencias que tú has ido teniendo en estos distintos territorios han de alguna manera inspirado tu estilo, los tópicos que abordas? Sí, yo pienso que desde el clima que uno puede experimentar en distintas partes te va influyendo en la forma como tú vas escribiendo. Y, por ejemplo, yo viví en la Patagonia Argentina, ahí también publiqué antologías, por ejemplo, y participé con personas, bueno, un grupo literario que se llama Unicornio, que todavía mantengo contacto. También participé en el área de investigación. Entonces, el clima ahí te obligaba como a estar en un grupo. No, y en lugares cerrados, claro, porque un viento pero enorme. Sí. Bueno, y el tema del viento, el clima cuando es muy crudo, todo eso uno lo va reflejando. Después acá, por ejemplo, tenemos muchos elementos naturales que sirven muchísimo para hacer símbolos, para simbolizar las cosas. Por ejemplo, en este libro Semilla, yo ocupo desde las telas de araña, las raíces, las semillas, los tipos de árboles, avellano, canelo. Entonces uno se va como empapando de todo de lo que te rodea. Lo mismo que te decía cuando escribí Catarte, por ejemplo, que la primera parte lo escribí en La Serena. Y también estaba el humedal, pero otro tipo de humedal, claro, que se da allá, más arenoso. Y bueno, todo eso influye. Pienso yo que, bueno, también hay otra, también te influye en la personalidad, en la forma de ser. Porque, por ejemplo, en Argentina tú ves el territorio y pareciera que el horizonte es interminable. Entonces yo pienso que esa extroversión que tienen los... ¿Tiene que ver con eso? Sí. Y acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de paisaje, de geografía. Sí, de geografía. Lo mismo del tren, yo siempre lo he comparado la forma que tiene el tren con la geografía de nuestro país. Mira, entonces, sí, qué buena analogía. Sí, me gusta eso de hacer analogías y ocupar símbolos. En las 12 agujas del reloj, por ejemplo, todas las mujeres marcan un horario. Entonces está todo conectado con los símbolos. Me gusta mucho eso de los símbolos. Tú, bueno, no solo escribes, sino que también ilustras tus claro, ahora... libros. Este está ilustrado por ti, Semillas también está ilustrado por ti. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso de ilustración. Vamos a mostrar algunos. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso y cómo es. ¿Escribes y dibujas? ¿Escribes primero, dibujas después? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo partí también dibujo desde muy niña. De hecho, estuve en la disyuntiva cuando iba a entrar a la universidad. ¿De arte o castellano? Y me decidí por las letras porque mi idea era escribir mis libros. ¿Ya? Después, sí, el tema del dibujo siempre lo fui desarrollando como paralelo. Y después estaba haciendo mi tesis, por ejemplo. Y mientras, entre comillas, fue un año como
sin estar estudiando porque yo siempre trabajaba. ¿Ya? Y ya tenía a mi hija mayor y además hice un curso de pintura en óleo. Fue mi primer curso de pintura en óleo. Uh-huh. Y después ya hice otros cursos de pintura en acrílico y siempre me gustó la pintura. Pero yo decía que lo iba a hacer de manera paralela. Bueno, cuando edité mi primer libro puse de portada una de las pinturas que había pintado. Y ahí empecé como a querer darle como un sello. Yeah. Y empecé como a ilustrar las portadas. Y después cuando edité este libro, El viaje de Lito, Uh-huh. quise hacerle las ilustraciones. Dije, ¿por qué voy a hacerlo? Y me demoré como 6 meses, ¿sí? ¿En ilustrar? ¿O en escribir e ilustrar? No, el libro ya lo tenía escrito. En ilustrar, sí. Como era la primera experimentación, sí. Ahí cometí varios errores y uno va aprendiendo, pero creo que logré sacar lo que quería, porque quería hacer como elementos no vintage, pero que reflejaran el periodo de la época de los 80. Y Semilla ya quise darle como esa continuidad, darle detalles como delicados a lo que habla el texto, porque son ilustraciones de mujeres que están dentro de Semillas, sí. Entonces tienen sus elementos y para darle un enfoque que se vea en el dibujo, que el lenguaje también representa un poco eso, como que todo está tratado con un cuidado. Cómo se abordan los temas. Uh-huh. ¿Y además es autoeditado? Claro, por la editorial Teute, que es una editorial nueva. Claro. ¿Sí? Cuéntanos un poquito sobre ese nacimiento y sobre eso, sobre el trabajo, digamos, de editar. Claro. Bueno, estamos trabajando con mi hija. Uh-huh. Ella se encarga de la diagramación del diseño y ella siempre, hace bastante años, que también me colabora con corrección. Ya. Entonces ya veníamos trabajando ese tema de corrección y bueno, ella está sacando un diplomado en edición. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Todas estas herramientas que se utilizan para diagramar, para Photoshop, InDesign, etcétera, todas estas herramientas. Como software. Claro, le enseñan todo eso. Y comenzamos a trabajar porque, bueno, yo hace rato que quería tener mi editorial, porque quería como darle ese sello. Ya. Y en ese sentido, además, la editorial, la editorial que ustedes tienen, ¿es solamente para editar tus libros o es una editorial que tiene una proyección, digamos, de una línea de literatura más amplia? Claro. La línea de nosotras es editorial, abordamos violencia de género, elementos patrimoniales, porque también este libro y sobre todo tienen varios elementos patrimoniales. Desde las animitas, también, por ejemplo, hay sitios de memoria. Está el memorial de Neltume, uno de los personajes. Otro personaje es el memorial de las víctimas de Pupunahue. Y hay otros elementos, yo diría que son patrimoniales, ¿cierto? Y bueno, ese enfoque y también trabajar la literatura infantil juvenil. Pero no solamente para mí, para darle el impulso, digamos, para darle el inicio, editamos un libro mío, pero la idea es que otros autores se vayan uniendo, principalmente poder postular a fondos editoriales. ¿Y qué es lo más difícil de editar? Yo creo que la difusión. Claro, hay un desafío. Sí, ese es el desafío. Pero ahora, por ejemplo,
ya a mediados de abril voy a viajar a Santiago. Está la Feria del Libro de San Bernardo de Peñaflor, donde vamos a participar. Y después ya vuelvo acá, hay una Feria del Libro en Río Bueno. Y ahí vamos a ver cómo continúa ese proceso de difusión también. Bueno, y súper agradecida de que me hayas invitado acá, porque a Gota de Lluvia, porque también permite estos programas hacer difusión de los libros y del trabajo que uno está haciendo. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ti por venir. Oye, se nos va acabando el tiempo y me gustaría que nos contaras un poquito sobre lo que viene en el viaje de Lito, porque viene una segunda parte en la que tú estás trabajando. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la segunda parte está ambientada netamente en la región de Los Ríos. Entonces, bueno, voy a comentar un poco de qué trata, porque este personaje, Lito, quiere conocer los ramales. Entonces, de eso trata. Qué bonito. Sí. De hecho, estuve visitando antiguos ferroviarios de Reumén, de Pichirropulli, de Lanco, gente que está vinculada o Panguipulli a los ramales, para poder conocer sus historias y ver cómo voy vinculando, porque una cosa es conocer la historia y después armar el cuento. Claro, la ficción y cómo uno lo va a aislar, y también ya armando algunos dibujos con elementos bien propios de lo que es el ferrocarril de la época. ¿Y cuál es el principal desafío de darle continuidad a un relato? Que mantenga el tono. Porque este libro tiene tiene varias cuotas de humor y de desafíos. Algunos lo encuentran dramático, pero para mí yo encuentro que son desafíos que se van planteando el protagonista, que los sortea bastante bien porque es muy ingenioso, y mantener ese ritmo. Sí, debe ser complejo, además son tiempos distintos, escribe, o sea... Desde que empecé a escribir y continuarlo, claro. Debe ser un ejercicio complejo. Sí, así que en ese proceso estoy, en darle esa misma tonalidad, ese mismo ritmo narrativo. Oye, Lilia, ya nos va pillando el tiempo. ¿Has jugado al ping-pong alguna vez? Sí. ¿Ya? Vamos a jugar ping-pong. Ya. Y yo pregunto y tú vas respondiendo, ¿ya? Sin pensar mucho, digamos. ¿Ya? Cómo fluye. Ya. Ping-pong con Lilia Hernández Vergara. ¿Un libro que siempre recomiendas? Siempre recomiendo de Cortázar, Todos los fuegos. Pues. ¿Un personaje de tus libros con el que te identificas? Lito, aunque no soy yo, pero tiene harto de perseverancia, de resiliencia. ¿Autor o autora imprescindible para ti? Marta Brunet. No por el premio, siempre la he leído y la he reivindicado. Sí, y Vinet de Roca también. Ajá. ¿Qué no puede faltar en una buena historia? En mi caso, los símbolos, esa cuota de humor, aunque sea humor negro. Porque, por ejemplo, tengo otros libros, Hijas de la Angustia, que aborda otro tipo de humor. Es como reírse de la propia desgracia. Y este es distinto, es como mostrar la dignidad a través del humor. ¿Sí? ¿El tren, pasado, presente o un símbolo? Esperemos que futuro. ¿Leer en papel o digital? Aunque quede como símbolo. Pero no, yo espero que sea futuro. ¿Leer en papel o digital? A mí me acomoda más en papel, por la vista, por el tema de vista. ¿Una emoción que siempre aparece en tus textos? La añoranza, ¿sí?
la resiliencia, pero eso ya son valores, pero sí, por ahí va. ¿Un miedo al escribir? El no poder editar, puede ser. Y por último, una palabra que le regalarías a tus lectores. Creer. Muy bien. Para finalizar, Lilia, todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Escucha con atención. Gotas de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Lilia Hernández Vergara, juras hacer lo posible porque tus libros, tus talleres y tu trabajo sea esa luz de luna que ilumine a los niños, niñas y jóvenes de nuestra región y nuestro país. Sí. De hecho, yo puse una comparación de los niños como luciérnagas. Mira. Así que se conecta un poco con esa luz. Oye, Lilia, agradecerte por estar acá el día de hoy y te cedo la palabra para que tú invites a los lectores a leerte, a leer El viaje de Lito, a leer Semilla y a dónde pueden encontrar tus libros. Sí, me faltó comentarte algo que estamos sacando con mi hija, la segunda edición de El viaje de Lito. Y tiene un capítulo inédito y nuevas ilustraciones. Así que pronto vamos a dar noticias de eso. Y tenemos una página web que es editorialteute.cl, donde van a poder encontrar nuestras novedades. Y ahí podemos, nuestras redes sociales también, Editorial Teute. Y en mi Instagram, Lilia HB Libros, _libros. Ahí pueden encontrar cómo conseguir mis libros y poder acceder a ellos y a lo que vamos a ir presentando. Todos invitados entonces a buscar a través de redes sociales la editorial Teute, a buscar a través de redes sociales a Lilia HB. ¿Lilia HB? Sí, sí. Sí. HV y en el fondo a ponerse en contacto con esta literatura. Invitarlos también a visitar este espacio Dragón Azul en Irlanda 1805. Agradecemos a Dragón Azul por cedernos este espacio para poder grabar esta entrevista y todos invitados para salir en vivo, perdón, me corrigen por ahí. Sí. Para poder estar en este espacio, digamos, para salir al aire y todos invitados entonces a visitar Dragón Azul, a seguirnos en nuestras redes, a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a buscar entonces a Lili HV y Editorial Teute para encontrarse entonces con esta literatura. Nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Chao. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Hasta la próxima.